Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Primera vez que tengo contacto, aunque no sea sincrónico, en el marco de este seminario optativo. Y bueno, se me pidió un poco que socializar algunos conceptos vinculados al campo de la diversidad sexual y de género, en particular lo que refiere a orientación sexual, a identidad de género, a identidad sexual y a expresión de género. ¿Ok? Entonces, bueno, como para poder manejar un lenguaje en común, vamos a arrancar por lo que es orientación sexual, ¿sí? Uno podría decir que una definición clásica de orientación sexual sería aquella que refiere al sexo, hacia donde una persona orienta su deseo erótico, afectivo, sexual, romántico. Y la orientación sexual de las personas no es algo fijo, es dinámica, puede sufrir modificaciones a lo largo del ciclo de vida, también depende de los contextos, podemos pensar en contextos de encierro, también en instituciones que implican, no sé, el ejército y tal, donde por mucho tiempo se está en el aislamiento, y que nuestras prácticas sexuales no definen necesariamente nuestra orientación sexual. Por eso es que también han ido surgiendo categorías desde los 90 en esta parte que intentan dar cuenta de las complejas formas de ejercer la sexualidad humana, ¿no? Por ejemplo, varones que tienen sexo con varones, mujeres que tienen sexo con mujeres, hetero curioso, curiosa, hetero flexible, entre tantas otras novedosas formas de llamarle a los intercambios sexuales entre personas de un mismo sexo. Eh, También es importante poder transmitir que es independiente de la identidad de género, la orientación sexual, y que ya desde la década de los 50 del siglo pasado, desde los estudios 15, se marcaba que justamente las personas estamos como en un continuo, en una escala entre la heterofilia y la homofilia, y no en una sola de esas escalas, que generalmente tendíamos como a un punto medio, ¿no? De hecho, hay académicos, académicas que vienen del campo de la sociología, de la sexualidad, que plantean que la heterosexualidad es más que una orientación sexual, que es un estilo de vida, que implica el nacer, el desarrollarse, el formar una pareja, una familia, tener hijos, comprar una casa, un perro, una casita afuera y morir, ¿no? Es decir, esto de la reproducción de ciertas formas de vincularnos con otros y otras, y también, como muchas veces dentro de la propia diversidad sexual y de género, no logramos escaparle a cuestiones vinculadas al modelo hegemónico de sexualidad, ¿no? Eso como por un lado. Después también es cierto que muchos otros académicos plantean que es como un mito, que en este caso podría explicar la heterosexualidad del mundo de los afectos. Y desde una vertiente psicoanalítica, sobre todo freudiana, eh, se va a considerar que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer una elección amorosa por un varón o por una mujer, y que de hecho a nivel inconsciente probablemente ya lo hemos consumado, por ejemplo en sueños eróticos que reprimimos y no recordamos, ¿bien? Pero que tenemos corrientes libidinosas que indistintamente pueden ir hacia una dirección o hacia otra. Eh, un error recurrente es hablar de opción sexual, de elección sexual, y la orientación sexual no es una opción, no se elige, depende de factores que escapan a la conciencia. De hecho, la mayoría de personas gays, lesbianas, elegirían la heterosexualidad por los beneficios que ésta ofrece en el marco de una estructura social que prescribe una heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Y ahí podemos decir que la clasificación tradicional más usada es la que considera tres orientaciones: la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. Y acá es fundamental poder entender que las categorías gay y lesbiana son identidades sexuales, no orientaciones sexuales. Es decir, la homosexualidad masculina, gay; homosexualidad femenina, lesbiana. Pero estas dos categorías están mucho más asociadas a cuestiones políticas, de visibilizar ciertas identidades en la arena pública. Y esto no quiere decir que esta clasificación presentada recién
no esté sujeta a una revisión constante, porque en el último tiempo han surgido nuevas categorías que dan cuenta de la complejidad. Y algunas de las más resonadas en lo regional, en lo nacional, en lo local, son la pansexualidad y la asexualidad sobre todo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si quisieran profundizar en la sexualidad, este año sacamos un artículo con experiencias clínicas en CRAM, con personas que se autoidentificaban como asexuales, que puede ayudarles como a introducirles en la discusión. Pasando raya, hay un académico muy interesante, que es Evan Williams, un americano, que él escribió un libro que se llama La nueva adolescencia homosexual, y allí plantea que en base a las últimas encuestas aplicadas, sobre todo estudios cuantitativos con población LGBT, hay una diferencia grande entre quienes se autoperciben, quienes se autoidentifican como lesbianas, gays, bisexuales, que más o menos siempre está en torno entre un 3 y un 10% de la población general, pero el doble de personas que se autoidentifica como LGB, digamos, ha tenido prácticas sexuales con personas del mismo sexo, y a su vez ese número es triplicado por personas que han fantaseado o que tienen pensado más adelante en su ciclo de vida tener algún tipo de experiencia sexual con alguien del mismo sexo. Entonces, cuando hablamos de diversidad sexual y de género, pero sobre todo ahora de diversidad sexual, estamos hablando de muchas más personas de las que creemos, ¿sí? De hecho, hay etapas profundamente homoeróticas, como por ejemplo al inicio de la adolescencia, cuando hay ritos de iniciación, esto de devenir en actividades más del mundo adulto, el visualizar pornografía en conjunto, el competir por los tamaños de sus miembros, sobre todo en los varones, quién eyacula más o a más distancia, ciertas cuestiones homoeróticas que están como en el centro de la reafirmación de la identidad de género, muchas veces en la autoexploración y en la exploración con otros de la propia sexualidad. En este sentido, todo lo que tiene que ver con los entornos digitales, con la virtualidad, con las redes, es algo que se empieza como a investigar. Pensemos en aquellos países con normas restrictivas, donde el único espacio de homosocialización muchas veces termina siendo Grindr, Tinder, algún perfil en Instagram, algún blog, pero que no hay libertad, ¿sí? Para poder ser visiblemente gay, o visiblemente lesbiana, o visiblemente bisexual en el espacio público, ¿no? En esto que se llama derecho a la ciudad, la posibilidad de habitar la ciudad, recordando que no hay cuerpo sin territorio, y que sin territorio tampoco hay identidad. Entonces, esto nos parece como fundamental, entender que en ciertos lugares geográficos, incluso dentro de Uruguay, en zonas rurales o muy alejadas de centros urbanos, las redes facilitan tomar contacto con gente que está en la misma que uno, y permiten lo que se llama construcción de comunidad. ¿Bien? No es esto de una sexualidad aislada, sino el poder compartir experiencias con otros, con otras, y sobre todo en un contexto legal y sociocultural que implica el pasaje de una sexualidad, de la clandestinidad, del ocultamiento, del secretismo, a una sexualidad visible, legal, protegida por el Estado, legitimada. Entonces son nuevas posibilidades de ejercicio activo de la sexualidad humana para personas disidentes. Y en esto también lo que nos muestra tanto la casuística en CRAM, como también estudios internacionales, es que muchas personas no autopercibidas como LGB se permiten tener intercambios sexuales, hacer prácticas de sexting con personas del mismo sexo, sin que eso les interpele la orientación sexual, y que de hecho lo hacen ya sea por curiosidad, por aburrimiento, hay como diferentes testimonios recogidos, pero que es una práctica más habitual de lo que se cree, ¿no? Y que muchas personas plantean que genera mayor excitación sexual que el consumo de pornografía. Recordando además para este seminario que todo lo que tiene que ver con el mundo gay, sobre todo, ha sido muy importante en la producción de la industria pornográfica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciertas categorías de lesbianas, anal,
que paulatinamente se fueron metiendo con mucho peso en el mercado y que hoy en día en el continente son de las más consumidas, ¿no? Que ahí podemos pensar en esto de Jeffrey Wicks, de la sexualidad de la dominación, o podemos pensar en las sexualidades mediterráneas, como se le llama en algunas ocasiones, en esto de roles sexuales muy marcados, diferenciados, jerarquizados entre lo que es la actividad, la pasividad. Entonces, bueno, como abrir esa discusión y entender que no es algo que esté cerrado, ni mucho menos el tema de la orientación, sino que es dinámica y puede variar. Luego entramos en lo que es identidad de género, ¿no? Y siempre tenemos que recordar que es el sentimiento psicológico de pertenecer, de identificarse con un género. El hecho de sentirse varón, mujer, ninguno de estos, y adherir a ciertas normas culturales relacionadas habitualmente con un comportamiento codificado como femenino o masculino, ¿no? Suele ser más fija que la orientación sexual, la identidad, y en ese sentido, desde una mirada psicoanalítica nuevamente, la casuística nos muestra que suele quedar configurada entre los 2 y 3 años de vida. Es decir, yo a los 2 3 años de vida, a partir de la incorporación, adquisición del lenguaje, puedo informarle al mundo si me siento nene o nena. Y este proceso, preexiste el proceso, valga la redundancia, de diferenciación sexual. Es decir, antes puedo informarle al mundo si soy nene, si me siento nene, nena, que qué tiene la otra persona entre las piernas, ¿no? En esta fase más edípica, si se quiere, y que todos ustedes recordarán, un hermanito, hermanita, primo, prima, sobrino, sobrina, en esto de querer abrir las puertas de los baños, meterse, o ser llamados, llamadas al liceo, a la escuela, porque se bajaron los pantalones o porque alguien invadió el espacio del baño, entonces como cuestiones que son habituales. Y ahí, en el caso de las personas trans, la identidad de género no concuerda con el sexo biológico que se le fue asignado al nacer a la persona. Entonces, el prefijo trans viene de tránsito, de transitar, marca un punto de partida y un punto de llegada. Lo fundamental es entender que el punto de llegada es distinto para cada sujeto, y esa es una forma de respetar la singularidad, ¿no? Y también, sobre todo a partir de los 90, de la mano de los estudios trans, se ha empezado a hacer referencia a las identidades de género cis, y como un antónimo de trans. Y este término, entonces, cis, puede entonces usarse para nombrar a personas que se identifican como mujeres habiendo nacido hembras, o que se autoidentifican como varones habiendo nacido machos, en esto de poder diferenciar sexo de género. Por ejemplo, en mi caso, sería un varón cis. Y este hecho, que se nombre la existencia de personas cis y trans, puede verse académicamente, políticamente, epistémicamente, como una intención de que la identidad trans no se perciba como diferente a una norma, como algo patológico, sino como una identidad más dentro de las posibles. Y hoy en día el concepto mismo de identidad de género está siendo muy debatido, muy discutido, cada vez son más las personas que se autoidentifican como no binarias, la demanda de atención psicológica en CRAM ha aumentado mucho en este último año, y personas que se autoidentifican como trans no binarias, ¿no? Lo cual, como hacen algunos, algunos pacientes adolescentes, es como explota la cabeza. Y también esto de las personas con género fluido, o que se autoidentifican como queer, que juegan en su presentación de género. Y otro concepto que comienza a instalarse es el de experiencia de género, muy vinculado a la identidad de género. Y una de las autoras de referencia es Noemí Parra, una española experta en infancias trans, que ella nos dice, bueno, a ver, gente, no todos los tránsitos genéricos inician en la cisgeneridad y acaban en la transgeneridad. Hay una zona gris. Hay gentes con variantes de género, y también es cierto que también la mayoría de tránsitos se producen dentro de la propia cisgeneridad. En el momento que cuestionamos, que revisamos, que problematizamos, que deconstruimos la propia socialización de género que hemos recibido, ¿no? Qué mensajes de género, qué mandatos de género, qué roles de género hemos estado
actuando, a cuáles hemos estado expuestos, expuestas, y que todo esto reinventa de una forma u otra nuestra forma, nuestro modo de identificarnos como varones, como mujeres, y también afectan, digamos, ¿no?, las sofisticadas maneras de expresar masculinidad, feminidad, androginia, lo que ustedes quieran, y de relacionarnos con nosotros mismos en tanto sujetos sexuados y generizados, ¿no? Y también relacionarnos con los otros, otras, otras. Y siempre partiendo de la base justamente que el género es una categoría relacional y que nos sirve para entender las formas de relacionamiento entre los varones, entre las mujeres, entre varones y mujeres, así como también la dimensión del poder involucrada en todo esto. Pero siguiendo la línea de Noemí, lo que podríamos decir en realidad es que la experiencia de género va variando a lo largo del ciclo de vida y que yo no tenía las mismas creencias de género a los 9, que a los 15, que a los 20, que a los 30, ni tampoco me identifico de la misma manera como varón o como mujer a esas edades, y tampoco tengo los mismos comportamientos atravesados por el género, porque uno, bueno, va cambiando, ¿no? Volviendo a lo trans, poder también recordar, porque una de las dudas frecuentes, aunque esté en el ciclo de grabación, es, bueno, ¿cuándo sé cuándo es un varón trans? ¿Cuándo sé cuándo es una mujer trans? Nosotros hablábamos de tránsito, de punto de partida, de punto de llegada, y si digo mujer trans, estoy hablando del punto de llegada, y si digo varón trans, estoy hablando del punto de llegada. O sea que estaríamos hablando, en el caso mujer trans, de una persona que al nacer se le asignó el sexo macho, hombre, y que a lo largo de su vida se ha identificado con el género femenino. Y cuando decíamos que cada persona tiene como su propia vivencia, experiencia de género, a lo que quería hacer referencia es esta idea de que en realidad, bueno, no todas las personas desean hacer un cambio de nombre y sexo registral, no todas las personas desean hormonizarse, no todas las personas desean una mastectomía, no todas las personas desean una cirugía de reafirmación de género o de reasignación de sexo. Entonces, es como siempre importante reconocer que la persona protagonista del tránsito es el propio usuario, usuaria, usuaria, y acompañarle desde ahí. Y desde la perspectiva de Noemí Parra, acompañar es ir a la par, ni por delante ni por detrás, ¿sí? Avanzando un poco más, vamos con el concepto entonces de expresión de género. Y cuando vamos a expresión de género, nos encontramos con que son los modos de expresar masculinidad, feminidad u otros tipos de identidades genéricas en concordancia con las normas preestablecidas culturalmente en un contexto determinado sociohistórico, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa el género? Y bueno, el género se expresa en las formas de hablar, de caminar, de moverse, de habitar, de gesticular, de vestirse, a través de los accesorios que utilizamos, y son reconocidas y aceptadas cuando suelen coincidir con el patrón hombre masculino, mujer femenina. Y por el contrario, cuando hay una incongruencia de género, cuando hay cierta ambigüedad, cuando se atenta contra las normas de género dominantes en un determinado sistema sexogénero, es probable o más probable que se produzca rechazo, discriminación e incluso violencia. Y ahí la expresión de género es importante entender que suele ser un condicionante más fuerte para sufrir discriminación que la propia orientación sexual. ¿Qué se quiere decir con esto? Al final del día no nos importa como seres humanos con quiénes nos vamos a acostar, sino poder mantener el status quo vinculado a un orden de género establecido. Y esto lo hemos comprobado en el campo de la educación, lo hemos comprobado en el campo de la salud. Entonces es algo que es importante saber qué es la expresión de género y el poder de afectación en la vida cotidiana de los seres humanos. Y de hecho, académicos como Generelo, como Pichardo, que son españoles, han popularizado el concepto plumofobia, y también vinculado a la figura de la camionera en el caso de las lesbianas, para hacer referencia, ¿no?, a esta discriminación y a esta violencia a la que son expuestas estas personas que desafían la heterosis-norma de lleno y las normas de género hegemónicas en general. Y también es interesante analizar los aportes de la dimensión cultural de la globalización en la actualidad y ciertos productos culturales for export, ¿no?, que son o ofrecen modelos para identificarse, para expresar masculinidad, para expresar feminidad,
Y podemos pensar también en este sentido en la industria musical, en lo que tiene que ver con la moda, entre otras cuestiones que retroalimentan ahí las posibilidades de identificarse y de expresar género, ¿no? También podemos pensar en ciertos artistas, actores, cantantes que tienen una expresión de género discordante hoy y que pese a eso son aceptados, son reconocidos, son exitosos, exitosas, e incluso surgen nuevos subgéneros musicales, ¿no? Por ejemplo el pop queer, donde se ha ido difundiendo, y estos famosos, famosas se vuelven un modelo de referencia para personas de la comunidad LGBT, rompen con la heterocisnormatividad, también dentro de industrias que son dominantes, ¿no? Y luego lo que queda también para pensar es el contexto, ¿no? Ustedes ya tuvieron clases de más 2, de más 6, algunos, prácticas, otros cursos de género, y sabemos que el género es contextual, entonces las posibilidades de expresar género no son las mismas en determinadas zonas geográficas de la ciudad que en otras, ni en un departamento que en otro. Entonces el contexto sujeta muchas veces, ¿no? Y se ven desigualdades territoriales en las posibilidades de libertad sexual para expresar quién es uno, cómo se siente uno, une. Y esto a veces nos dicen, bueno, y recién ahora inicia un tránsito de género a esta edad. Quizá no lo pudo hacer antes porque no sentía que las condiciones materiales de existencia fuesen como favorecedoras de esa expresión de género de una identidad trans, por ejemplo. También está esto de la preocupación en el caso de las infancias y adolescencias trans, de no cambiará, no será un capricho, no será esto, lo otro. Y bueno, por casuística, a los 2, 3 años más o menos queda configurada, y además nosotros, desde nuestro servicio, hacemos una evaluación, hacemos diagnósticos diferenciales para efectivamente comprobar que se está ante una identidad trans en un núcleo sano y no ante una psicosis infantil o hasta ante un trastorno de personalidad que a veces puede inducir a errores diagnósticos, ¿no? De creer que estamos ante una identidad trans y en realidad es otra cosa diferente. Eso como también para poder mostrarlo aquí. Y otro concepto que me interesaba elaborar con ustedes en este encuentro breve, ya tendremos la oportunidad de compartir el sincrónico alguna semana, es esto de la iniciación sexual dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Y nos encontramos que a diferencia de lo que se cree, que está estereotipado, que ¿no? Se asocian a promiscuidad, la iniciación sexual de las personas LGBT suelen ser más tardías que la de las personas heterosexuales, también por la dificultad de encontrar espacios de socialización sexual, de homosocialización, de transocialización. Hay mucho desconocimiento de causa sobre los procesos de iniciación sexual de las personas trans. Es como si a alguien le interesa un preproyecto de investigación como TFG, sería muy pertinente, porque, repito, nadie se ha detenido a pensar eso, y de hecho las propias personas trans suelen tener un inicio sexual retrasado porque toda la energía psíquica está volcada en el tránsito genérico, más que con quién me voy el sábado a la noche. Entonces, en ese sentido, es importante marcar esto, y también marcar la convivencia, esta realidad material concreta con la realidad virtual, entre bares, saunas, cruceros, que también reproducen sesgos clasistas, ¿no? No todo el mundo puede participar de lo que son las prácticas de consumo, ¿no? De estos target group para el sistema capitalista. Hay personas LGBT que quedan por fuera. Por eso es que también hay autores, Pichardo, Generelo nuevamente, que hablan de homonormatividad y ya no solo de heteronormatividad, donde parecía que se jerarquiza un modo de ser gay, lesbiana, bi, por sobre otro, por eso también se empieza a hablar de transnormatividad en estos cruces bien de una mirada interseccional de lo que es edad, lo que es clase, lo que es género, lo que es nacionalidad, ¿no? Y también poder entender esto de los procesos de migración hasta interna. Para muchas personas se da un acto liberador que es el salir de sus departamentos de origen para venir a la gran ciudad, que es un fenómeno no de Uruguay, es un fenómeno a escala global y que suele ser un factor protector en muchos casos para la salud integral de las personas. Y que muchas veces el paso previo es justamente tejer
redes a través de redes sociales, o sea, redes de sostén socioafectivo a través de las redes sociales, ya sean movimientos sociales o grupos particulares. Y también, para muchas personas, el primer acercamiento a experiencias sexuales se da a través de estos entornos digitales. Entonces, por eso ocupan un lugar preponderante en las biografías de los sujetos. Nos ha pasado millones de veces en consultas CRAM de personas que están en vínculos afectivos sexuales, y no hablo de pareja, pero también a veces de noviazgo, y que la otra persona vive en otro departamento, que vive en otro país, y que es una forma como de ensayo, de prepararse para, ¿no? Sobre todo cuando también se ven algunos niveles de homofobia o lesbofobia o transfobia internalizada, en esto de que no deja de ser como algo más cuidado, que evita que la persona salga de su zona de confort. Entonces tenemos que, por un lado, muchas personas que se autodenominan como heterosexuales tienen intercambios sexuales con personas del mismo sexo en la realidad material concreta, también que muchas personas que se autoidentifican como heterosexuales tienen intercambios sexuales en entornos digitales mediante la práctica del sexting, que también suelen consumir a veces categorías pornográficas asociadas a la diversidad sexogenérica. De hecho, en Latinoamérica la categoría anal, lesbiana y trans son las más vistas, o sea, hello, ¿no? Y por otro lado, también esto de poder pensar que para muchas personas la única forma de acercarse a poder construir comunidad y de salir de esto de soy la única persona en esta condición en mi ciudad, en mi pueblo, es a través del mundo de las redes. De hecho, se empieza a investigar la potencia de ciertos youtubers, instagramers, tiktokers, como modelos positivos de referencia para los procesos identificatorios y para el acompañamiento y sostén emocional en el marco de tránsitos sexogenéricos. Entonces, bueno, todas estas son preguntas que quedan abiertas. A mí se me pidió que trabajara en particular estos conceptos básicos, creo que los hemos podido como abordar. También reconocer que los cambios han sido grandes en el último tiempo, tanto a nivel legal como sociocultural, aunque no siempre legalidad significa legitimidad y que no todo cambio tiene que ser de progreso, ¿no? Sobre todo en esos lugares donde la letra chica parece perder poder, ¿no? Y que condiciona las posibilidades de ejercicio de ciudadanía sexual de las personas disidentes. Pero sí quería como traerles esto de que los últimos informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcan que aún, pese a todo esto, la violencia heterosis-normativa y homo-lesbo-transfóbica sigue estando muy presente en nuestras sociedades, que países como Brasil, México, Honduras, tienen una tasa muy alta de crímenes de prejuicio o de odio, como se dice, hacia personas de la comunidad, y que también, aunque se ha avanzado muchísimo en la aceptación social de la homosexualidad masculina y femenina, de las personas gays, lesbianas, aún hay un núcleo duro, persistente de transfobia que complica la vida diaria y el acceso a el mercado laboral formal, a una cobertura en salud, a acceso a la vivienda. Entonces poder entender que tampoco lo que pasa aquí en Uruguay es representativo de lo que pasa en la región, donde las personas, sobre todo trans, y sobre todo mujeres trans, la pasan bastante mal a veces, o la mayoría de las veces. Acá sabemos que hubo un primer censo de personas trans, que ahora en el próximo censo nacional se va a incorporar la variable dentro de identidad de género de personas no binarias, y que también en ese sentido lo verá en el formulario Forma, por primera vez este año incorporó la variable identidad de género, y que vamos a tener datos de, bueno, cuántas personas dentro de la diversidad de género hay en UDELAR, y en qué servicios se concentran para poder pensar políticas de inclusión para ellas, y que su tránsito por la institución sea lo más armonioso posible, y que en un nombre de una diferencia se produzca una desigualdad genérica y social. Así que, bueno, gente, hablé un poco de más. En este momento Pablo debe estar enojado, así que dejo por acá y nos vemos próximamente cuando toquen más las clases de dating apps, y ahí nos vamos a meter un poquito con todo esto que se llama Tinder, Grindr, y nos vamos a divertir. O eso creo, porque este es un seminario, viste, que es como que tira para arriba. Así que les mando un abrazo grande y buena cursada.